La vida de Carl Jung. La difícil y triste niñez de Jung estuvo marcado por clérigos vestidos de negro, el matrimonio fracasado de un padre neurótico y un muñeco de madera como único compañero de juego. Nació en Suiza, en el seno de una familia en la que había 9 clérigos, 8 tíos y su padre, el cual eran muy unidos. Este era amable y tolerante, y no fue la figura fuerte de autoridad que necesitaba su hijo. La madre de Jung era la fuerte del matrimonio, pero su inestabilidad emocional la llevaba a actuar de una forma muy voluble. En un segundo pasaba de estar contenta y feliz a murmurar incoherencias con la mirada perdida en el vacío. De niño, Jung la veía como dos personas diferentes que habitaban el mismo cuerpo. Dada la conducta extraña de su madre, Jung la describió como una mujer gorda y fea. Para huir de sus padres y de sus constantes problemas conyugales, Jung pasaba largas horas a solas en el desván de su casa, tallando un muñeco de madera, el cual psicología analítica, teoría de la personalidad, formulada por Jung, era una figura en la que podía confiar. Decepcionada de su padre y con poca confianza hacia su madre, Jung estaba desvinculado del mundo exterior, el de la realidad consciente. Para escapar en él, se refugió en el inconsciente, ese mundo de sueño, visiones y fantasías donde se sentía más seguro. Esta actitud la acompañaría el resto de su vida. Siempre que encontraba un problema, buscaba la solución en sueños y en sus visiones. Cuando Jung tenía 3 años, soñó que se encontraba dentro de una caverna. En otro sueño vio cavando un hoyo en la tierra y sacando huesos de animales prehistóricos. Según él, estos sueños representaban la orientación de su enfoque en la personalidad humana y lo llevaron a explorar la mente inconsciente, situada abajo de la superficie de la conducta. De pequeño, Jung evitaba deliberadamente los niños y esto le enviaba a él. Uno de sus biógrafos escribió: Carl siempre jugaba solo porque los padres de los niños de la aldea les prohibían juntarse con ese pequeño tan raro que tenía esos padres tan extraños. A Jung no le gustaba la escuela y le molestaba tener que dedicar tiempo a los estudios formales en lugar de las ideas que le interesaban. Prefería leer por su cuenta, particularmente sobre religión y filosofía. Jung decidió estudiar en la Universidad de Basilea y, para gran decepción de sus profesores, optó por especializarse en psiquiatría. A partir de 1900, Jung trabajó en un hospital psiquiátrico de Zurich. En 1913, cuando Jung tenía 38 años, sufrió una aguda crisis neurótica que duró 3 años. Pensó que estaba en peligro de perder contacto con la realidad y se sentía tan mal que renunció a su cátedra en la Universidad Zurich. Incluso llegó a considerar el suicidio. Energía psíquica de Jung. Uno de los primeros puntos que Jung no estuvo de acuerdo con Freud fue la naturaleza de la libido. No coincidía en que esta fuera primordialmente una energía sexual. En cambio, sostenía que era una energía vital amplia e indiferenciada. Jung utilizaba el término libido en dos sentidos. Primero, como una energía vital, difusa y general. Segundo, desde una perspectiva semejante a la de Freud, como una energía psíquica más limitada que alimentar el trabajo de la personalidad. Las actividades psicológicas como percibir, pensar, sentir y desear se desempeñan en la razón de la psíquica. Jung propuso 3 principios básicos: los opuestos, la equivalencia y la entropía. El principio de los opuestos se refiere a la existencia de polaridades en la energía física del universo. Lo mismo sucede con la energía psíquica. Todo deseo o sentimiento tiene su contrario. Un conflicto entre polaridades constituye el motivador primario de la conducta y el generador de energía. Mientras más conflicto, más energía. Principios de la equivalencia. Jung afirmó que la energía destinada a producir un estado no se pierde, sino que se desplaza a otra parte de la personalidad.
Luego entonces, cuando el valor psíquico del área particular se debilita o desaparece, esa energía se transfiere a otra parte de la psique. Debe de tener el mismo valor psíquico, es decir, debe ser igual de deseable. De lo contrario, el exceso de energía fluirá al inconsciente. El principio de entropía se refiere a la igualdad de las diferencias de energía. Se produce una especie de equilibrio. Si la intensidad o el valor psíquico de dos deseos o ideas son muy distintos, fluirá la energía del más firme al más débil. Si se llegara al equilibrio perfecto, la persona carecería de energía psíquica, porque el principio de los opuestos requiere un conflicto para que ésta se produzca. Para Sigmund Freud, la personalidad humana es un producto de la lucha entre nuestros impulsos destructivos y la búsqueda de placer. La vida de cada uno se basa en innumerables cambios, distintas particularidades que en conjunto hacen nuestra personalidad. Cada aspecto de nuestra vida podría decirse que forma parte de un gran sistema de identidad propio. Partiendo de la base, sabemos que no existen dos personas iguales en ninguna parte del mundo, teniendo en cuenta todas las particularidades de cada uno. Tal vez exista la coincidencia de encontrarse con dos personas físicamente iguales, pero han tenido vidas y experiencias totalmente diferentes. La personalidad es un rasgo único e irrepetible que nos diferencia de las demás personas. Desde nuestro nombre, gustos particulares, la forma en la que vestimos y nos vemos, hace nuestra particularidad e identidad. Esto genera una impresión en los demás acerca de cómo somos y de cómo seremos después en un futuro. Nuestro comportamiento dice mucho. Por ello, a muchas personas les interesa la primera impresión, porque es ahí cuando se cruza la identidad de una persona con otra. La forma en la que se presenta visualmente una persona es una herramienta cada vez más importante para acercarse, convivir y tener una experiencia agradable con las demás personas. Comprende rasgos físicos, intelectuales, afectivos y morales de cada individuo en constante interacción. Es así como la personalidad es aquella estructura interior constante y propia de cada uno conforme a la cual se organiza su ser. La personalidad tiene diferentes características que son estructura, dinámica, individual, constante. Existen dos tipos de personalidad, introvertido y extrovertido. El extrovertido vive orientado hacia el mundo exterior, el introvertido vive orientado hacia su propio yo. Es así como la personalidad nos ayuda a ser distintos de las demás personas e incorporarnos al mejor ambiente que sea para nosotros. Desarrollo de la personalidad. Jung adoptó una perspectiva más larga de la personalidad que Freud, quien se concentró en los primeros años de vida y consideraba que después de los 5 años se registra muy poco desarrollo. Etapas del desarrollo según Jung. Niñez. El yo se empieza a desarrollar en la niñez temprana. En esta etapa, su personalidad es un simple reflejo de los padres. De igual manera, así ellos ejercen en su formación de la personalidad del hijo. De la pubertad hasta la adultez temprana. La adolescencia y la adultez temprana predominan las actividades preparatorias, terminar la escuela, tener una carrera, casarse y formar una familia. Y la adultez temprana debería de ser un periodo emocionante y lleno de desafíos, con logros excelentes. Edad madura. Según Jung, los cambios de personalidad ocurren entre los 35 y 40 años. Es un periodo normal de transición. Los cambios ocurren porque los individuos cumplieron sus exigencias de vida, pusieron todo su esfuerzo en las actividades preparatorias, pero llegando a los 40 llega a su fin y los desafíos están resueltos. Individuación. Implica en convertirse en un individuo, en realizar capacidades propias y desarrollar el sí mismo. Es inevitable. Abandona sus conductas y valores de su primera mitad de vida.
escuchan lo que sus sueños dicen y siguen sus fantasías. Se deben dejar guiar por el flujo espontáneo del inconsciente y solo así se revelará el sí mismo. La naturaleza humana. Jung muestra una visión diferente a Freud. Propuso que las experiencias de la niñez y arquetipos sí determinaban la personalidad, pero deja espacio para el libre albedrío y la espontaneidad. Surge del arquetipo de la sombra. Objetivo supremo, la realización de sí mismo, como motivación. Experiencias de edad madura tienen más influencia al igual que las expectativas y esperanzas del futuro. Cada individuo es único en la primera mitad de la vida. Después se desarrolla un tipo universal de personalidad, no predomina en ningún aspecto, la singularidad desaparece y ya no se puede describir de manera particular. Jung ofrece una imagen más positiva y esperanzadora de la naturaleza humana y es evidente en la visión del desarrollo de la personalidad. Nos sentimos motivados para crecer, mejorar y extender el sí mismo. Según Jung, el avance no es en la niñez, prosigue a lo largo de la vida. Siempre podemos ser mejores, la especie humana se sigue perfeccionando con cada generación, se presenta un avance significativo en respecto de nuestros antepasados primitivos. Pero manifestó también preocupación por un peligro de la cultura occidental, la enfermedad de disociación. Al hacer demasiado hincapié en el materialismo, la razón y la ciencia empírica, corremos el riesgo de no apreciar las fuerzas del inconsciente. No debemos abandonar nuestra confianza en los arquetipos que constituyen nuestro legado. En conclusión, el optimismo que le inspiraba a la naturaleza humana requería estar vigilante y alerta. Evaluación de Jung. Investigó varias culturas y épocas de la historia y registró los símbolos, los mitos, las religiones y los rituales de estas. Formuló su teoría de la personalidad con fundamentos en los sueños y las fantasías de los pacientes y por supuesto de los suyos. Y en sus estudios de las lenguas antiguas, la alquimia y la astrología. Jung pensaba que las fantasías de los pacientes eran reales para ellos y les daba ese valor. Las tres técnicas básicas empleadas por Jung para evaluar la personalidad eran palabras, en la cual el sujeto responde a una palabra estímulo con la primera palabra que le viene a la cabeza, y el tiempo que un paciente tardaba en responder a cada palabra. También medía las reacciones fisiológicas para determinar los efectos emocionales de las palabras de estímulo. La segunda prueba, llamada análisis de los síntomas, se centra en los que reporta el paciente y se basa en las asociaciones libres de la persona con esos síntomas. La tercera prueba es llamada análisis de los sueños, la cual decía que los sueños son prospectivos, es decir, nos ayudan a prepararnos para experiencias y hechos que esperamos que ocurran. En segundo, son compensatorios, sirven para producir un equilibrio entre los opuestos en la psique porque compensan todo desarrollo excesivo de una estructura psíquica. Por último, el inventario tipológico de Myers-Briggs, el cual es un instrumento de evaluación, diseñado para ayudar a la persona a identificar y conocer su tipo de personalidad. Y saber de dónde proviene tu energía, del mundo exterior o interior. Esto se conoce como extrovertido o introvertido. O cómo percibes la información. ¿Prefieres conocer a través de los sentidos o interpretar y agregar significado? O la toma de decisiones. Al momento de tomar decisiones, primero observar la lógica y concientizas o primero mirar a la gente y las circunstancias especiales. Y por último, la estructura. Manejando el mundo externo, ¿prefieres decidir las cosas o prefieres mantener abierto a nueva información y opciones? Las técnicas utilizadas por Jung para evaluar el funcionamiento de la psique estaban fundadas en la ciencia y en lo sobrenatural.
por lo cual su enfoque fue objetivo y místico a la vez. Mi nombre es Mariela Delgado y les voy a hablar un poco sobre la investigación de la teoría de Jung. Jung, al igual que Freud, empleó el método del estudio de caso y lo llamó reconstrucción de la historia de vida. Que consiste en examinar las experiencias pasadas de un individuo con el fin de identificar los patrones de desarrollo y identificar las neurosis actuales. Hubo muchas críticas, ya que sus datos no estaban bien fundados en una observación objetiva ni fueron registrados de manera controlada. No llevaba registro de los comentarios de sus pacientes ni intentaba comprobar la veracidad de lo que ellos decían. A Jung no le importaban estas críticas y comentó que quienquiera que desee conocer la mente humana no descubrirá nada, o bueno, casi nada, con la psicología experimental. Tipos psicológicos. Una investigación realizada con estudiantes de enseñanza superior arrojó que sus intereses laborales guardaban una estrecha relación con las actitudes y los tipos psicológicos propuestos por Jung. Los introvertidos mostraron enorme interés por profesiones que no requerían una interacción personal, como el trabajo técnico y el científico. Mientras que los extrovertidos manifestaron más interés por empleos que ofrecieran mucha interacción social, así como son las ventas y relaciones públicas. Al parecer, los tipos de personalidad de Jung difieren en la actividad cognitiva o mental. Los investigadores llegaron a la conclusión de que los individuos catalogados como introvertidos recuerdan mejor los estímulos neutrales o impersonales, por ejemplo, los números, mientras que los individuos extrovertidos recuerdan mejor los estímulos humanos con matices emocionales, entre ellos las expresiones faciales. Sueños. En una investigación de los sueños para estudiar la existencia de arquetipos, se pidió a los sujetos que relataran su sueño más reciente, el más vivido y el más lejano, y se les pidió que durante un plazo aproximado de 3 semanas anotaran los sueños de la noche anterior tan pronto como despertaran. Después, se les aplicó el inventario tipológico de Myers-Briggs y otra prueba de la personalidad. Los resultados mostraron que era más probable que los introvertidos recordaran los sueños comunes, aquellos que no se relacionaban con los arquetipos. Los sujetos intuitivos recordaron un mayor número de sueños arquetípicos que los sujetos más perceptivos. Los que obtuvieron una puntuación alta en neuroticismo recordaron menos sueños arquetípicos que los que obtuvieron una puntuación. Los investigadores llegaron a la conclusión de que estos resultados coincidían con lo pronosticado con base en la teoría de la personalidad de Jung.
Individuación. También fueron evaluados con la prueba de percepción temática, el inventario tipológico de Myers-Briggs y la lista de comprobación con adjetivos. El investigador concluyó que los ejecutivos se dirigían a su interior en busca de orientación y energía, ponían en tela de juicio los valores heredados, abandonaban los aspectos obsoletos del sí mismo, descubrían nuevas dimensiones de su persona y eran más divertidos y espontáneos.